va a presentar un trabajo para su ascenso profesoral titulado La primera serie de casos reportadas en Colombia de la enfermedad por aglutininas frías primaria y secundaria. La experiencia de un centro de referencia en Medellín entre 2010 y 2017. Primero vamos a escuchar al profesor Atencia con la explicación de su trabajo. Posteriormente a esto, vamos a tener 3 evaluadores que vamos a dar la palabra inicialmente. El doctor Juan David Ramírez, médico especialista en medicina interna. El doctor Germán Andrés Velázquez, que es médico internista hematólogo. Y el doctor Braulio Cabrera García, que es médico internista hematólogo. Posterior a esto se le dará palabra al público para que manifieste alguna pregunta o alguna duda y se haga la discusión entre todos los asistentes y luego de esto los evaluadores van a enviar vía correo electrónico el formato de evaluación diligenciada. Profesor Atencia, voy a estar muy pendiente de ascender o darle el micrófono de una vez a los evaluadores para que yo esté pendiente de eso. ¿Listo? Gracias, profesor. Muy amable. ¿Te escucha y se ve bien? Sí, señor, se escucha y se ve bien. Ok, entonces, buenos días. Lo que les vengo a traer para el día de hoy es el trabajo para ascenso al escalafón profesoral. Recibimos la resolución del Consejo de Facultad de Medicina y se aprobó la presentación de la ponencia en público. El trabajo se titula Primera serie de casos reportados en Colombia de enfermedad por aglutininas frías, primaria y secundaria, una experiencia de un centro de referencia en Medellín desde el año 2010 al 2017. Este trabajo fue sometido en enero de 2019 y fue aceptado después de varias revisiones editoriales, idiomáticas y finalmente temáticas en la revista Diatrella en julio de ese mismo año, y se cita de esta manera. Yo soy el autor principal y como coautora está la doctora Catalina Quintero, que es bacterióloga magíster en hematología. Brevemente, en la historia, para el año 1918, la Steiner descubre por primera vez la aglutinación de anticuerpos. Esto genera una revolución en la medicina porque permite la hemoclasificación, pero por otro lado permite enterarnos de unas enfermedades autoinmunes que hemolizan glóbulos rojos y posteriormente, 50 años después, Helmut Schubot es quien hace la primera descripción de la enfermedad por aglutininas frías en pacientes suecos que se exponen al frío y que tienen síntomas cutáneos. La enfermedad por aglutininas frías se puede clasificar en primaria y secundaria, aunque actualmente los consensos es decir que la enfermedad por aglutininas frías primaria, que es un 15 al 35%, se le llame enfermedad por aglutininas frías específicamente. En cambio, la enfermedad por aglutininas frías secundaria se le denomine síndrome de aglutininas frías. Y esta enfermedad secundaria da cuenta más o menos del 85% de los casos. Es una enfermedad crónica que tiene manifestaciones cutáneas asociadas al frío, puede presentar parestesias, puede presentar acrocianosis, fenómeno de Raynaud, y que afecta usualmente mujeres de décadas o de decenios quinto, sexto decenio de la vida. También se puede manifestar como una anemia hemolítica inmune de bajo grado y hace parte del 15% de todo el grupo de anemias hemolíticas. Pero también puede manifestarse como un empeoramiento de los síntomas asociados a un episodio febril por las enfermedades que la generan. Entonces, si el linfoma genera fiebre, si la enfermedad infecciosa genera fiebre o si la enfermedad inmune genera fiebre, el paciente puede manifestarse con fiebre. En la fisiopatología, a diferencia de la anemia hemolítica inmune por anticuerpos calientes, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos se caracteriza porque el idiotipo anticuerpo implicado es del tipo IgM pentamérico. Este IgM tiene capacidad de unirse a los antígenos
que hay encima de los eritrocitos, específicamente el antígeno H. El antígeno H normalmente tiene una conformación y cuando se expone al frío, por ejemplo en zonas sacrales, cambia su conformación y eso permite la unión de IgM. Y ustedes saben que IgM es una molécula que facilita la unión de ciertas opsoninas al glóbulo rojo o a la membrana donde se esté uniendo, específicamente C3b, y esto genera que después del glóbulo rojo en el sistema reticular endotelial, específicamente IgA, vaya a ser destruido. Claro que habrá un porcentaje pequeño de glóbulos rojos que hagan hemólisis intravascular a través del complejo de ataque de membrana. Esto es importante porque la enfermedad por aglutininas frías es una de las anemias hemolíticas autoinmunes y se distingue de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes en que son menos frecuentes, 0.5 a casi 2 millones, dos casos, perdón, por millón de habitantes, ocurre en mujeres de edad 50, 60 años y puede estar asociado a enfermedades linfoproliferativas, pero también a infecciones como micoplasma. En cambio, en las anemias hemolíticas inmunes de anticuerpos calientes son las enfermedades autoinmunes como el lupus, el SAP, las que dan cuenta la mayoría, pero habrá un porcentaje no despreciable de casos donde no sepamos la que lo tiene. En la patogénesis ya lo habíamos dicho, anticuerpos calientes, anticuerpos fríos IgM, pero en raros casos, hasta un 20% puede haber IgG. Y la activación del complemento se hace más a través de la vía clásica y menos a través de la vía terminal. Entonces hay una hemólisis que es más extravascular de bajo grado y hay positividad en la prueba de Coombs para C3d, IgM y en ocasiones IgG. Y obviamente hay positividad sí o sí para anticuerpos fríos, definida internacionalmente como más de 1 en 64. Además de esto, los pacientes cuando se les toma una muestra de sangre pueden manifestar este aspecto de leche cortada de la sangre, y en la revisión del estendio de sangre periférica puede haber aglutinación de eritrocitos. Y esta es la prueba de aglutinación, una prueba que se realiza diluyendo los títulos, ya vamos a mostrar cómo. Entonces este trabajo surgió de la búsqueda de un conocimiento sobre si esta enfermedad era frecuente acá, si teníamos esta enfermedad acá, porque era una enfermedad muy rara, como lo pueden ver, y la idea era describir los datos clínicos y de laboratorio de las enfermedades asociadas a enfermedad por aglutininas frías primaria y secundaria. En aquel momento, esa fue la definición en el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, compararlos con lo reportado en la literatura. Tomamos pacientes del registro de pacientes que asistían al laboratorio de hematología de la Universidad de Antioquia, que tuvieron una prueba positiva definida como mayor de 1 en 64. Y se hizo una búsqueda en los registros médicos electrónicos de SAP, de los datos clínicos y del laboratorio al sistema de LabCorp. También se buscó en el laboratorio de banco de sangre si había Coombs directo y fraccionado para reportar. La técnica para realización de esta prueba se utiliza básicamente la disolución de 0.5 cc de glóbulos rojos lavados en 9.5 cc de solución salina. Luego tomar 10 tubos y en cada uno se colocan 4 gotas de esta mezcla y se le agregan 4 gotas del suero problema al tubo 1, al tubo 2 y así sucesivamente. Del tubo 1, cuando se agita y se tiene el contenido, 4 gotas del tubo 1 se pasan del tubo 2 se pasan al tubo 3. Y eso se hace de manera repetitiva hasta llegar al tubo 9. El tubo 10 es el control negativo, el tubo 1 es el control positivo, y luego a cada uno de los tubos se le agrega una suspensión de glóbulos rojos del paciente. Finalmente se agita la gradilla y se mantiene en una nevera por 4 grados centígrados por un día. Posteriormente se saca de la gradilla los 10 tubos y se leen, como aquí lo estábamos mostrando a contraluz, y si hay aglutinación, cualitativamente se toma como positivo. Esta prueba
Es muy importante decir que es una prueba casera o in-house como están en la literatura, pero es la única prueba que existe a lo que sabemos para el diagnóstico de esta enfermedad y es lo que usualmente se hace en los laboratorios de acá de la ciudad. ¿Qué pudimos ver? Pudimos ver que el 82.6% de nuestros pacientes eran mujeres y que la mayoría de ellas se ubicaba en decenios de los 40 a los 60 años. 34% de los pacientes tenían síndromes clínicos cutáneos asociados al fluido, 26% tenían anemias hemolíticas y algunos tenían una exacerbación de sus síntomas asociados al frío y había otros pacientes que eran asintomáticos o tenían otro tipo de síntomas. 26% de los pacientes que vimos tenían un linfoma linfoplasmocítico, incluyendo pues, una macroglobulinemia de Waldenström, incluyendo la afectación medular por el síndrome, por el linfoma linfoplasmocítico, y había otros con linfomas no Hodgkin, usualmente de bajo grado. También había pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, y había llamativamente pues una mezcla de estas enfermedades. Definimos solamente primaria quienes tuvieran en aquel momento linfoma o Waldenström. En los resultados del laboratorio, 10 pacientes tuvieron enfermedad secundaria, 13 pacientes fueron clasificados como enfermedad primaria y tenían una mediana de glóbulos rojos de 1900 glóbulos rojos con una hemoglobina de 7.9 y un hematocrito de 16.5 para una relación de 2, una relación que está baja. Y un volumen corticular medio aumentado en 101 pentolitros. Los leucos estaban normales, pero los pacientes tenían una trombocitopenia leve y la mayoría tenía regeneratividad en sus índices eritrocitarios de respuesta. LDH elevada y una leve hiperbilirrubinemia total. El título promedio, la medida geométrica del título fue de 512, de 1 en 512. En la serie más grande de Berensten se ha documentado 1 en 2048. Y el CUMS directo, una cruz en 4 pacientes, 2 cruces en 5, 5 pacientes con 3 cruces y 3 pacientes con 4 cruces. Como les comenté, la mayoría IgM, pero también en la literatura está soportado que cuando hay positividad de C3D, esto es sugestivo de enfermedad por aglutininas frías. El fenómeno ese de aglutinación que les mostré en el extendido se vio en 18 pacientes nuestros y la mayoría tenían una elevación de vitamina B12 y una elevación leve de las inmunoglobulinas IgM. Intentamos explorar, bueno, de todas estas características, aunque no es adecuado poner un valor P, lo que sí es cierto es que de pronto las que más pudieron tener alguna diferencia son el conteo de plaquetas, que era llamativamente normal en los pacientes con enfermedad por aglutininas frías secundarias y un poco más bajo en las que tenían primarias, sin tener conteos de trombocitopenia por debajo de 50.000. Intentamos hacer una correlación no paramétrica por el tamaño de la muestra y entre dos variables cuantitativas, que era la relación hemoglobina hematocrito y las aglutininas, y más o menos la correlación es de menos 0.668 en lo que vimos del título de aglutininas en relación a la hemoglobina hematocrito. Es decir, a medida que había más aglutininas, pues era más razonable que se aglutinaran más glóbulos rojos y que por ese motivo la relación de hemoglobina hematocrito se contrajera y se disminuyera. En la discusión comparamos el estudio con el estudio de Berensten, un estudio noruego de 86 pacientes, y tuvimos síntomas asociados a la enfermedad febril en el 17% de nuestros casos, en comparación con 44, síntomas cutáneos de 34 en comparación con 68,
y anemia hemolítica autoinmune en el 26% de ellos en comparación con 7%. Estas diferencias pueden dar cuenta simplemente del tamaño de la muestra o de la exposición diferencial al frío que puede haber en países nórdicos en comparación con el nuestro. Llamativo lo que les había comentado, la relación de hemoglobina hematocrito como clave para sospechar esta enfermedad y una trombocitopenia que se observó más en la enfermedad por aglutininas frías primaria. De los 17 pacientes que tenían HUMS positivo, 11, así que la mitad lo fue para IgM o C3D, como el usual. En la serie Bernstein, 80% tenían esta positividad. 6 pacientes nuestros, 26%, resultaron con prueba positiva para IgG y C3D a títulos bajos. Esto no es de sorprendernos porque en otro estudio francés se evaluaron 58 pacientes y 22.4% fueron positivos para C3D IgG e inclusive hubo un 3.4% positivo solo para IgG. Entonces vemos que a veces no solamente la característica del anticuerpo, sino la amplitud térmica en la cual reacciona contra el antígeno I. En las series internacionales, Mycoplasma pneumoniae es quien más se asocia a esta enfermedad. De hecho, CDC lo considera un criterio diagnóstico el tener cambios cutáneos sacrales y enfermedad por aglutininas frías para Mycoplasma pneumoniae, pero desde el 2008, si revisan CDC, ya ese criterio salió y está la positivización pues, de anticuerpos en fase aguda y convaleciente. Pero hay otras enfermedades como la mononucleosis infecciosa por virus del Epstein-Barr, Toxoplasmosis y megalovirus, que también están asociadas a esta enfermedad. Inclusive hay reportes ahora de COVID asociadas a esta enfermedad. Encontramos en la literatura solo 4 reportes de casos separados de tuberculosis, y es muy llamativo porque de los 7 casos que tuvieron de enfermedades infecciosas asociadas a aglutininas frías secundarias, 4 eran neumonía, no se les solicitó anticuerpos para micoplasma, había 2 pacientes con malaria y hubo un caso de tuberculosis peritoneal, lo que hacía que las enfermedades infecciosas respondieran por el 30% de las enfermedades por aglutininas frías secundarias. De las enfermedades autoinmunes, algunas compartían lugar en el mismo paciente con una enfermedad infecciosa y hubo 3 casos de vasculitis de pequeño vaso y hubo 4 pacientes con lupus eritematoso sistémico y uno con síndrome de Sjögren para aportar un 34.7%. Y de las neoplasias linfoproliferativas crónicas de nuestra serie, 5 eran enfermedad por aglutininas frías, considerábamos en ese momento primarias asociadas a la macroglobulinemia de Waldenström, y esto era muy constante en la literatura. 3 series distintas, incluyendo la serie de este autor que les comento, el diagnóstico primario se asoció 90% de los casos al linfoma, la enfermedad linfoproliferativa, y la mitad de ellos era linfoma linfoplasmotítico. Una revisión reciente del New England Journal of Medicine por este mismo autor y por Vilma Barcellini, como las autoridades del tema, nos señalan que cuando tenemos un paciente con hiperbilirubinemia, a expensas de la indirecta, y que tiene reticulocitosis, anemia, LDH elevada, pues debemos sospechar que tenga una anemia hemolítica y hacerle un HUMS. Si el HUMS es positivo, con C3D o IgM, medir títulos de globulina. Si los títulos están mayores a 1,64, evaluar si este paciente puede tener una enfermedad primaria, un síndrome, o una enfermedad primaria con aglutininas frías. En el caso en donde se haya descartado que haya alguna enfermedad asociada, tratar la enfermedad de base, la enfermedad autoinmune, la enfermedad infecciosa, y si no, ese paciente debería ir a electroforesis de proteínas y a estudio de médula ósea. Este énfasis en la enfermedad primaria se hace por lo siguiente. Encontré esto del mes pasado, y es que esta enfermedad se ha estado redefiniendo desde el 2019 y parece ser que es un desorden clonal muy específico, con mutaciones muy específicas en la cadena hipervariable liviana kappa de la IgM. Y hay 20 genes secuenciados en donde hay
ciertas regiones que presentan estas mutaciones. Entonces, no solamente eso, sino que esos pacientes característicamente tienen afectación parenquimatosa, no paratrabecular, no paratrabecular, sino parenquimatosa, sin infiltración de histocitos y con abundantes células plasmáticas en este sitio, células plasmáticas que son monoclonales. Y con el advenimiento de la medicina molecular, pues se ha podido distinguir que estos pacientes no tienen la mutación MYP88 que se ve en la mayoría de pacientes con Waldenström, sino que parece ser que la enfermedad por aglutinas frías primaria era una enfermedad distinta, una enfermedad aparte. Aquí les dejo pues el artículo para quienes quieran mirar. Me avisan si les corre el código. Parece muy interesante. Y esos son los resultados del trabajo. Damos paso a los evaluadores antemano. Muchas gracias. Gracias, Atencia. Los evaluadores ya están como panelistas. El doctor Germán no ascendió a panelista, pero le voy a habilitar el micrófono, o sea que cualquiera que pueda empezar, el micrófono está habilitado. Buenos días para todos. Buenos días, Juan. Carlos, quisiera felicitarte porque creo que el trabajo es supremamente valioso. Es evidente el esfuerzo y todo tu trabajo. Tenía como dos preguntas o dos observaciones. La primera es como que nos detallaras un poquito más los métodos de la recolección de los pacientes. ¿Fue un método manual? ¿Hiciste una revisión en el sistema de la codificación por la solicitud de la prueba? ¿O cotejaste eso con las tablas de laboratorio? ¿Cómo fue como la recolección de los pacientes? Porque tengo la sensación que si dependías de la codificación diagnóstica de la enfermedad, podían haber pacientes de pronto que no hubieran quedado clasificados por los médicos de atención primaria que los evaluaron. Entonces, de pronto, eso hubiera podido conllevar a pérdidas de pacientes en la muestra. Entonces, quisiera que nos ampliaras un poquito como cuál fue la metodología de la recolección de los pacientes, por favor. Ok, sí, bueno, hay algo muy importante en este tipo de estudios descriptivos, y es que a pesar de que la literatura científica recomienda que uno realice un muestreo probabilístico de cualquier tipo que haya, un muestreo aleatorio simple, un muestreo por conglomerados, estratos, polietápico, la mayoría de estas investigaciones que solemos hacer acá son investigaciones que se hacen con muestreos no probabilísticos, es decir, por conveniencia. Y eso tiene limitaciones claras o genera limitaciones claras en las inferencias que se realicen de este estudio. Primero porque un muestreo aleatorio genera que usted tenga representatividad de la muestra, de la población, perdón, de estudio en la muestra. Y usted puede hacer inferencias. Como aquí queríamos era simplemente describir, también hay limitaciones en la descripción. Entonces, lo que hicimos fue básicamente tomar la prueba positiva en el laboratorio de hematología, porque allí llegaban la mayoría de muestras en aquel entonces del Hospital San Vicente, y porque muchas veces la técnica daba positiva en el laboratorio de hematología y daba negativa en el laboratorio del hospital. Y lo que hicimos al tener ese listado de pacientes era devolvernos de manera manual a cada uno de los registros médicos y evolución por evolución, hoja de examen por hoja de examen, extraer la información. Esto también tiene muchas sesgos en tanto a la representatividad, porque las historias clínicas a veces se diligencian no con motivos de investigación. Entonces puede haber que mucha información allí se perdiera, no solamente porque no estuviera la información consignada de los síntomas del paciente, de los síntomas cutáneos, de la fiebre, por ejemplo, sino también por algo que vos mencionas, y es que esta enfermedad no está codificada en CIE-10 como una enfermedad, no está codificada en CIE-10 como una enfermedad. Entonces, si hacíamos una búsqueda por el otro lado, es decir, en registros médicos, solicitándoles el código,
posiblemente no tuviéramos muchos pacientes. En global, si vemos la revisión del New England, son un caso por millón de habitantes. Para 2016, Medellín podría tener 2.600.000 habitantes según el perfil demográfico, y 23 casos pues dan 0.9 casos por millón de habitantes. Entonces, y mire que lo recogimos en 5 años, entonces definitivamente hay casos que se salen de ahí y señalan los sesgos que mencioné, no solamente en la selección, en las historias clínicas por código diagnóstico, sino porque es un muestreo netamente no probabilístico por conveniencia de un listado de pacientes. Muchas gracias. Lo segundo que te iba a preguntar es sobre la clasificación, porque digamos vos en la parte de la discusión mencionas entonces que a la luz actual ya hay como unas claras diferencias morfológicas, inmunofenotípicas y genéticas de la enfermedad por aglutininas frías versus el Waldenström. En el artículo me dio la impresión que se incluía el Waldenström como dentro de las primarias, entonces quisiera conocer tus apreciaciones al respecto, aunque ya lo discutiste, pues, pero tengo que volver a ampliar, por favor. Sí, muy interesante. Es decir, esos pacientes que posiblemente teníamos con Waldenström y que tenían aglutininas positivas, pues son pacientes que definitivamente tienen una enfermedad secundaria y se deberían reclasificar, porque son pacientes que tienen, claro, elevación de IgM, que eso es lo que genera el Waldenström, y una activación de la capacidad hemolítica de IgM con complemento, pero mediada por destrucción extravascular. Pero nos da, digámoslo así, una luz porque los 4 pacienticos que tenían un linfoma de bajo grado, algunos de ellos quedaron con diagnóstico, creo que 3 de los 4 quedaron con diagnóstico de linfoma no especificado. O sea, no había una característica morfológica, citogenética, inmunofenotípica, en médula ósea, en aspirado, que nos dijera, vea, este linfoma es un linfoma Hodgkin, o este es un difuso celular B grande, o este es un manto variablastoide, o este es un folicular. No, finalmente no, hubo 4 que fue clasificado como linfoma no clasificado, se les daba R-CHOP y mejoraron. El seguimiento también hay una limitación respecto a eso, no tenemos el seguimiento, porque eso nos hubiera dado más, pero posiblemente pienso yo, esto ya es algo conjetural, de esos linfomas que fueron no clasificados, probablemente alguno tenía enfermedad primaria por aglutininas frías, y si hubiéramos hecho mutaciones de la cadena liviana kappa de la IgM y un estudio del hueso, un estudio no solamente intertrabecular, sino intraparenquimatoso de los linfocitos T que hubiera ahí, posiblemente hubiéramos encontrado la enfermedad. Es una enfermedad que recientemente se redefinió. Gracias. Sí, entonces creo que es muy importante haber aclarado eso porque sigue siendo una enfermedad muy rara, porque si, digamos, descontamos los casos del Waldenström, pues realmente los de primaria probablemente eran muy pocos, pero la descripción quedó muy clara. Lo último que te iba a preguntar es, digamos, ¿qué vas a hacer después con estos datos? Y ya que tenés pues una formación avanzada en epidemiología, eh, a partir de esta experiencia, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es como, sería la propuesta como para continuar construyendo conocimiento a partir de esta valiosa que recogiste? Entonces, lo primero es buscar esos pacientes con primario. O sea, se puede buscar el bloque para ti. Yo creo que la citometría ya no está guardada y posiblemente el cariotipo tampoco. Habría que buscar en biopsias y mirar los espacios paratrabeculares. Esa es una de las cosas que pensaba futuro. Y la otra era intentar tomar una muestra de pacientes 2-1 con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y comparar las características, porque realmente también hay muy poco descrito sobre las diferencias. Los estudios que tenemos son viejos, son estudios ya de un buen tiempo, y comparar las causas de anticuerpos calientes contra frío. Esa sería como las 2 líneas en las que pensaría seguir trabajando en el tema. Gracias por la Ese pregunta. sería como casos y controles. Exactamente, ser como un caso de controles, con calientes y fríos. Perfecto, te agradezco mucho. Creo que el trabajo es excelente y tenés todo para seguirle aportando a la universidad con tanto cariño como siempre. Muchas gracias.
Bueno, Buenos días. buenos días. Buenos días, ¿me oyen? Sí, sí, señor. Bueno, felicitaciones a Carlos. Su trabajo es un trabajo muy interesante. En realidad, pues, no es fácil, pues, como recoger la información para este tipo de estudios, especialmente, pues, en el contexto de ser una enfermedad rara, de no haber como, por decir, un código en el CIE-10 como para buscar los casos de manera tan fácil. La revisión, pues, me parece muy bien hecha, pues, como la introducción. Eh, es una enfermedad, pues, que se viene como redefiniendo, se vienen descubriendo, pues, como se vienen descubriendo como nuevos aspectos, como con respecto eh, a esta patología. No, pues muchas felicitaciones, me parece pues como muy, muy interesante, aporta mucho. Eh, Me parece pues que muy importante pues en el contexto de estas enfermedades que no son tan frecuentes, tener datos propios nuestros como de nuestra población. Gracias, profe Germán. Profesor Germán, muchas gracias, mi amor. Bueno, muy buenos días, ¿me oyen bien? Perfecto. Profe, doctora Atencia, pues lo quiero felicitar, pues es un trabajo muy valioso porque es una enfermedad, como ya mencionaba previamente, frecuente, que en el medio pues tenemos muy pocos datos realmente, pues en Colombia no conozco datos explícitos, de pronto uno que otro reporte de caso. La única serie de anemia hemolítica autoinmune que yo conozco, pues creo que la ha escrito el doctor Germán Velázquez como su tesis de grado. Adicionalmente, pues yo hice una búsqueda rápida en Latinoamérica, yo no encontré ninguna serie grande, o por lo menos que tenga un número, creo que en población latina, probablemente este trabajo cobra mucha relevancia porque nos permite ver como el comportamiento de esta enfermedad. En el momento en el que se publicó el estudio del doctor Atencia, ocurrieron varias cosas, y es que se empezó como a redefinir la enfermedad. Después, Beretsen, que es como el autor de casi todo lo que hay, que es de europeo, sacó la serie más grande en el año 2020, que tiene más o menos 232 pacientes de 24 centros, de 5 países, que es como el estudio más grande. Pero las series que hay antes de esto son de una muestra pequeña, y cuando se publicó esa serie de Beretsen fue que se empezaron a hacer y por eso ya posteriormente se hizo un consenso incluso internacional de anemia hemolítica autoinmune que ya clasificó en 2 puntos la enfermedad por aglutininas, enfermedad por aglutininas frías o síndrome por aglutininas frías. Digamos que cambió un poquito a la clasificación que se tenía en el momento en el que se publicó este trabajo, pero tiene algo muy similar, y pues lo que ya mencionamos previamente, ¿cierto? Que se empezó a hablar de una enfermedad linfoproliferativa B madura, casi siempre IgM-kappa en los casos primarios. Algunos autores lo clasifican como una gamapatía monoclonal de significancia clínica, que no tiene el comportamiento clínico de una macroglicemia de Waldenström en términos de la presentación de adenopatías, visceromegalias, que no suelen tener mutación del MID88, y aparte pues responde muy bien a la terapia anti-CD20 con quimioterapia adicional, pues inmunoquimioterapia. Yo creo que los resultados son bastante interesantes. Yo quería resaltar varias cosas que no se mencionan en la mayoría de las revisiones grandes que uno ve, y son datos tan sencillos para un clínico, para un estudiante, para un interno, para un residente, y es el hecho de sospechar la enfermedad a raíz
un valor, de un elemento paraclínico muy sencillo como es la relación hemoglobina-hematocrito. De hecho, cuando yo hice residencia en medicina interna, digamos que esas son de los elementos valiosos que uno encuentra cuando están pues en la escuela nuestra. Digamos que tenemos muy arraigado este parámetro, precisamente como por la experiencia que se tiene con la enfermedad y por el trabajo del doctor Atencia. Entonces yo creo que este tipo de cosas, esos tips clínicos son muy valiosos a la hora de pensar en la enfermedad. Y pues yo creo que le aporta mucho al conocimiento de la enfermedad, sobre todo en nuestra población, que no tenemos como cohortes grandes, como estudios de buena proporción. Y no, por demás, pues felicitar al doctor Atencio. Yo creo que ese trabajo que viene después, ya con los cambios en la enfermedad y de pronto con la experiencia que el profe está adquiriendo ahorita con su formación en epidemiología, pues va a ser muy valioso para que, dándole una segunda mirada con esos valores agregados, de pronto el trabajo se vuelva pues como a redefinir o a revisar, o incluso en la corte que él hizo, pues de pronto hacer un seguimiento prospectivo y mirar los casos que aparecieron desde el último año de recolección de datos en adelante, porque probablemente el grupo de hematología habrá visto más casos, ¿cierto?, en la institución, y ya sabemos que a este tipo de condiciones, pues a una enfermedad con aglutininas frías, sí o sí hay que hacerle un examen de médula ósea. Entonces probablemente tengamos datos más explícitos y un poquito más completos de bajo grado. No, eso es como los comentarios que yo tenía para este proceso. Gracias, profesor. Sí, señor. La otra autora del artículo, que no está aquí presente, también tuvo la misma experiencia ahora que está trabajando con otras bacteriólogas, y es que muchas veces llega el tubo con ese aspecto, corre en el hemograma y la bacterióloga ve valores increíbles de hemoglobina y hematocrito y se asustan y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Realmente ellos allá también el dato de esa relación alterada les puede servir también, como usted lo dice, al personal en formación en medicina, pero también en bacteriología, porque lo que ha visto Catalina es que con recalentar la muestra, con hacer una dilución de la misma y recalentarla, esto genera corrección de los exámenes en laboratorio. Nosotros en la base de datos tenemos los exámenes antes de calentarlos y corrección al calentarlos, y claro, al calentarlos el antígeno, lo que pensamos que sucede es que el antígeno I cambia de conformación, IgM se desliga, se dejan de aglutinar y los valores vuelven a la normalidad. Antes también ha sido muy fructífero desde la parte del laboratorio. Muchas gracias, profesor Braulio, por sus comentarios y por la extensa revisión del trabajo y la literatura. Bueno, profesora Atencia, muchas gracias por esta excelente exposición, hermano. Ya sobra agradecerte más, ya lo hicieron muy bien los evaluadores. Te quería, los evaluadores porque tienen el formato, entonces ellos te lo enviarán al correo electrónico diligenciado. Listo. No sé si algo más, profesora Atencia, usted incluso tiene más experiencia que mi persona en estos ascensos a profesorales. Entonces, si hay alguna otra cosa que tengamos que precisar. No, agradecerle mucho a la universidad porque este ambiente de tener colegas como vos, como Juan David, profesores como Germán, como Braulio, y es lo que enriquece realmente. Esa es nuestra gran virtud. Tener los directores de tesis, tener los compañeros, tener los profesores y colegas que nos rodean, es la gran virtud que tiene estar en la universidad. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios y sus evaluaciones.